Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos y amigos, es un placer para mí otra vez encontrarnos en esta hora, en este domingo, para juntos ser bendecidos por la palabra del Señor que voy a predicar. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la leche espiritual sana que Dios nos ha dado para el crecimiento en nuestra santidad personal. Y al crecer en nuestra santidad personal, vamos a crecer en la intimidad con nuestro Dios, con nuestro buen Padre Celestial. Les pido por favor que se mantengan en una actitud de recepción con mansedumbre la palabra que voy a predicar, la palabra de Dios que voy a sembrar en vuestros corazones. Porque la Biblia dice que la actitud de la mansedumbre para recibir la palabra de Dios es muy importante para que esta palabra de Dios traiga nutrición espiritual, edificación espiritual y bendiciones del cielo. Con esta petición oremos un momento. Dios y buen Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia bendita, tu presencia santísima, tu presencia gloriosa. Te invocamos, bendito Padre Celestial, y te adoramos y te alabamos porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay. El creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. El que es bendito por la eternidad. El Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en su ser. Porque Dios es santo, perfectamente santo. Aquí estamos para adorarte y alabarte por tu misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquí estamos para reconocer y proclamar que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o pensamos que Él puede hacer por medio del poder suyo que actúa en nosotros en la persona del Espíritu Santo y al que sea la gloria en la iglesia de Cristo por la eternidad. Señor, te rogamos que nos respaldes con tu Espíritu Santo para comunicar tu palabra con esa unción, con esa bendita unción del Espíritu Santo y el poder tuyo que tiene el Espíritu Santo. Y también bendigas, Señor, a todos los que escuchan tu palabra ahora. Que el Espíritu Santo abra sus mentes, ilumine sus corazones, les dé sabiduría, entendimiento espiritual para recibir tu palabra, atesorarla y que puedan vivirla para que les haga bien. Señor, todo lo que ocurre en este culto, en esta transmisión de tu palabra, solo busco una cosa: la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza totalmente para ti. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito y glorioso de Jesús, nuestro eterno, amado y poderoso Salvador. Amén. En el sermón anterior del domingo pasado sobre la soberbia o el orgullo,
comenté los siguientes puntos. En primer lugar, comenté que la soberbia es el pecado mayor, ¿se acuerdan? Y esto porque la soberbia es el primer pecado cometido en la creación de Dios. Les dije, la soberbia es el pecado en que incurrió el ángel lucero de la mañana, el querubín hermoso. La soberbia es el primer pecado que cometió Adán, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La soberbia es el pecado mayor, dijimos, porque este pecado es la fuente, el origen de todos los pecados que el ser humano comete. Ese fue nuestro primer punto. En segundo lugar, traté sobre las diversas manifestaciones o expresiones de la soberbia o del orgullo. Es que la soberbia o el orgullo tiene muchas maneras o formas de manifestarse o expresarse. Hoy, con la ayuda del Señor, voy a continuar hablando sobre la soberbia o el orgullo. Y en primer lugar, voy a considerar este punto que paso a señalárselos. Otras manifestaciones más de la soberbia. Porque después de haber predicado el domingo pasado, estuve repasando las manifestaciones de la soberbia y me di cuenta que debía mencionar otras manifestaciones de la soberbia que son muy cotidianas, que son muy comunes en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Así que veamos otras manifestaciones más de la soberbia. La codicia es otra manifestación de la soberbia, la codicia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, escuchen, el último mandamiento de Dios es el siguiente. Éxodo 20, el versículo 17. Dice, no codiciarás, escuchen, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no codiciarás. El rey Acab, el rey de Israel, cayó en el pecado de la codicia. Abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos, primer libro de Reyes, el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab acá a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió, como un niño mimado al que se le niega un juguete y se pone enojado, se pone triste, no quiere comer. Así actúa este hombre. Entonces miren, este hombre cayó en la codicia.
en la codicia. Codició la viña de Nabot. Y sabemos lo que pasó luego. Instigado por su mujer, hizo que mataran a Nabot, de tal manera que luego quedó la viña en posesión de él. El rey David también cayó en la codicia. En el segundo libro de Samuel, leamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, leemos desde el versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cólera, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliaín, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Se dan cuenta? El mandamiento de Dios es: no hay que codiciar la mujer del prójimo. Y David incumplió este mandamiento. Por soberbia cayó también en el pecado de la codicia. Codició, deseó para sí a la mujer de Urías Eteo. Sigamos. La avaricia es otra forma de manifestación de la soberbia y el orgullo. La avaricia. La pasión de amar el dinero y acumular el dinero y bienes materiales para sí. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, tenemos un ejemplo vivo de la avaricia. Lucas 12, versículo 13, dice la palabra: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos, miren, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un ejemplo en la historia que el Señor contó de un hombre que cayó en la avaricia, en el deseo de acumular bienes materiales, dinero y todas esas cosas. Y dice aquí la palabra de Dios que una persona que cae en la avaricia es necio. Así dice, es necio.
es insensato, no tiene sabiduría. La idolatría es otra forma de manifestación de la soberbia, la idolatría. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Sí, vamos a abrir la Biblia en Éxodo, el capítulo 20, para leer unos versículos aquí. Éxodo 20, y leemos 1 hasta el 6. Dice la palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ¿no? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? La idolatría, que significa tener dioses ajenos delante de Dios. La idolatría muchas veces expresadas en imágenes que los hombres se hacen, delante de las que se postran, delante de las que se inclinan, ya, para adorarlas, para hacerlas objeto de su devoción, para hacerles oraciones a esas imágenes. Esto es idolatría. Inclinarse, honrar a imágenes muertas, dice la palabra, es idolatría, porque los ídolos, las imágenes, tienen todas las partes físicas del cuerpo: los ojos, las manos, los pies, garganta, oídos, nariz. Sin embargo, están muertos, no tienen vida. Y la Biblia dice que semejantes a las imágenes que son ídolos muertos, semejantes a ellas son los que las hacen, los que las fabrican, y cualquiera que las honra se inclina delante de ellas para adorarles, para servirles y darles o hacerles oraciones. Pero además hay otras formas de idolatría, mis queridos hermanos y amigos. La avaricia, amar el dinero, es idolatría. Amar el dinero, dice la palabra de Dios que avaricia, que se prohíbe a los hijos de Dios, es idolatría. Así lo dice el apóstol Pablo. Amar a una persona más que al Señor, esto también es idolatría. Veamos en el Evangelio según Mateo, el capítulo 10. Sí, veamos en Mateo, el capítulo 10, y leamos el versículo, Mateo 10, el versículo 37, que dice aquí, Mateo 10, versículo 37, dice la palabra: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El mandamiento supremo es amar solo, total y exclusivamente a Dios con todo su ser. Ese es el mandamiento supremo. Lo encontramos en Marcos capítulo 12 y leemos versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y escuchen,
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Decíamos nosotros que el mandamiento supremo, sí, el mandamiento supremo es amar a Dios con todo nuestro ser, única, total y exclusivamente a Dios. Pero ocurre muchas veces, por ejemplo, en la familia, que se ama más que a Dios. Miren a quién, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, y etcétera, y etcétera. Y eso significa que se está amando más a esa persona que al Señor. Y esta es una forma de idolatría. Hay hijos que hablan de mi santa madre y cosas por el estilo. Y como la madre ha muerto, dicen desde el cielo, ella me está viendo y está guiando mi camino. Hermanos, ¿qué pasa? Amigos, ¿qué pasa? Al que hay que amar con todo nuestro ser es a nuestro Dios y únicamente a Dios. El hombre por orgullo terminó adorando a las criaturas antes que al Creador, dice la Biblia. Carta a los Romanos, el capítulo 1, Romanos capítulo 1, y leemos el versículo 21, dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios los hombres, ¿no? Y aquí cuando dice profesando, creyéndose ser sabios, ahí está la soberbia, ahí está el orgullo. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y escuchen, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Profesando ser sabios, cayeron en la idolatría, o vamos a decir, motivados por el orgullo. Los hombres entonces acabaron o terminaron adorando a las criaturas, a los hombres, a la naturaleza, a las bestias, y no honrando y adorando a Dios. Y detrás de eso está, ¿qué cosa? La soberbia. Otra forma de manifestarse el orgullo y la soberbia es, escuchen, planificar el mañana, para planificar el futuro con soberbia, con jactancia. De esto nos habla el siervo de Dios Santiago en el capítulo 4, los versículos 13 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Santiago 4. Dice la palabra de Dios, versículo 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Escuchen, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, está claro aquí que programar el mañana y el futuro con jactancia, con soberbia,
como que yo tengo el control del mañana o del futuro, como que yo puedo anticiparme y saber lo que será mañana, lo que ocurrió mañana. Eso es soberbia, eso es jactancia, eso es orgullo. Lo correcto es decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta y soberana, mañana haré este viaje, mañana haré este trabajo, mañana haré esta actividad. Eso es lo correcto. Pero cuando no se toma en cuenta a Dios en la programación del mañana, del futuro, no se toma en cuenta la voluntad buena, agradable, perfecta y soberana de Dios, se cae en una forma de la soberbia y el orgullo. Planificar el futuro al margen de Dios. Y bien, entonces, ¿cómo trata Dios a los soberbios? ¿Cómo trata Dios a los orgullosos? Quiero señalarles aquí algunas cosas en este sentido. El trato que Dios da a los soberbios y a los orgullosos. Veamos el trato que Dios dio al soberbio lucero de la mañana. ¿Se acuerdan? Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, Ezequiel, el capítulo 28, y leamos los versículos 13 al 17. En Edén dice la palabra, Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Se dan cuenta el trato que Dios dio al ángel lucero de la mañana, este querubín protector? Cuando su corazón se enalteció, se llenó de orgullo y quiso ser semejante a Dios, más destronar a Dios del cielo. Miren, el juicio de Dios cayó sobre él. Dios lo echó, Dios lo arrojó por la tierra. Dios lo castigó dura y severamente. ¿Cuál fue el trato que Dios dio al soberbio Adán? Porque vimos que Adán cayó en este pecado. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3, y veamos lo que ocurrió con Adán cuando cayó en el pecado de la soberbia. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Leamos ahora en versículo 23.
el 22 también. Dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y noten lo que dice el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que le hablase la tierra de que fue tomado. Miren el severo, el duro castigo que cayó sobre Adán por causa de haber caído en el pecado de la soberbia, del orgullo, ser como Dios, ser igual a Dios, cayendo en la tentación y trampa que el diablo le puso. Trajo maldición a la tierra. Y una cosa muy triste, de ese huerto tan hermoso, tan deleitoso en que él vivía, Dios lo echó y Dios lo sacó. Veamos ahora el trato que Dios dio a la soberbia Sodoma. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 16, y leemos los versículos 49 y 50. Dice Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Noten, se llenaron de soberbia, hablando de Sodoma y Gomorra, e hicieron abominación delante de mí, y abominación delante de mí cuando lo vi, que dice las quité. Y sabemos por la historia bíblica que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas, haciendo llover del cielo fuego y azufre, y quemó y destruyó para siempre esas ciudades por su soberbia, que los llevó a hacer cosas abominables, como dice la palabra de Dios. De esto también nos habla Judas. Judas es la última carta antes del libro de Apocalipsis. Sí, antes del libro de Apocalipsis, leamos versículos 6 y 7 en Judas. Judas tiene un solo capítulo, ¿verdad? Judas, versículos 6 y 7. Noten lo que dice la palabra. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y escuchen, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea de los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, de vicios sexuales contra naturaleza, ¿qué pasó? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Miren también cómo Dios a la soberbia Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, por su soberbia que los llevó a cometer toda clase de inmoralidades, y sobre todo, como dice aquí, ido en pos de vicios sexuales contra naturaleza, Dios los destruyó mandando fuego y azufre desde el cielo, y todas esas ciudades desaparecieron hasta el día de hoy, nunca más levantaron cabeza. Bien, pero en general, ¿cómo trata Dios a los soberbios o a los orgullosos? Bueno, Dios a los soberbios, a los orgullosos, Dios los humilla. Dios los humilla. Abran sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, y leemos el versículo 2. Proverbios 11 y versículo 2. Dice la palabra: cuando viene la soberbia, fíjense, viene también, ¿qué cosa? La deshonra.
mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra o la humillación de parte de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que ilustra esto. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Sí, vamos a leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Daniel capítulo 4, leemos desde el versículo 29, el testimonio y experiencia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Miren, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi persona, para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. A la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Luego viene la reacción de Nabucodonosor, del orgulloso Nabucodonosor. Como Dios tiene misericordia de él, después que reconoce la supremacía y soberanía de Dios sobre todos los reyes de la tierra y sobre él mismo. Y noten como él dice en el versículo 37: y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y escuchen lo que dice la última parte del testimonio, el propio Nabucodonosor. Y él puede, o sea, Dios soberano, él puede humillar a los que andan con soberbia. Y allí está el ejemplo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, soberbio, orgulloso, ¿no? Prepotente, arrogante, altivo. Y Dios lo humilló. Y la humillación que sufrió este hombre fue tan terrible y muy triste, hermano. Prácticamente la humillación lo llevó a deshumanizarlo y a vivir por un tiempo como un animal. Sí, Dios humilla a los soberbios. Otra cosa, Dios resiste a los soberbios. Abran sus Biblias en Santiago, el libro de Santiago. Sí. En el capítulo 4 leemos el versículo 6. Dice la palabra aquí. Santiago 4:6. Vamos a 6, ¿sí? Pero Él da mayor gracia, Dios da mayor gracia. Por esto, dice, escuchen, Dios resiste a los soberbios y da, ¿qué dice? Gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. La idea es que Dios se pone delante de los orgullosos y de los soberbios y no los deja seguir adelante. Dios no los deja avanzar. Así que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos, Dios detiene a los soberbios y a los orgullosos, Dios se pone delante de ellos y no los deja avanzar, no los deja seguir adelante. Dios asolará la casa de los soberbios. Vamos al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios,
capítulo 15 y el versículo 25, que dice así: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Otras versiones traducen este versículo así: el Señor destruye la casa del orgulloso, pero mantiene invariable la propiedad de la viuda. Otra versión dice: Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Porque según entiendo aquí, estos soberbios y orgullosos han abusado de la viuda. Posiblemente le han quitado su tierra, le han conculcado sus derechos sobre sus bienes y se los han arrebatado por la soberbia y el orgullo de su corazón. Pero Dios destruye la casa de los soberbios, Dios derriba la casa de los orgullosos. No se olviden. Tengan presente los orgullosos y soberbios que me están escuchando. Dios destruirá vuestra casa. Dios destruirá vuestros bienes y posesiones por causa de vuestro orgullo, de vuestra soberbia. Dios paga abundantemente a los soberbios. En el Salmo 31 leemos lo siguiente, libro de Salmos. Dice así la palabra del Señor. El Salmo 31. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. El Salmo 31, el versículo 23. 31 y el versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y escuchen. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. La paga que Dios da a los que proceden, a los que actúan con orgullo y soberbia, la paga de Dios es abundante. La clase de paga que Dios le da al soberbio y al orgulloso es en proporción abundante. Dios reprende, castiga, abate a los soberbios. Leamos en el Salmo 119. El Salmo 119. Leemos así. El Salmo 119 y el versículo 21. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 119 y el versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Dios reprende, castiga, abate a los soberbios. Aquí dice que los soberbios son malditos y su soberbia se expresa en desviarse de los mandamientos de Dios, en no obedecer los mandamientos de Dios, en no guardar los mandamientos de Dios y ser ellos mismos con sus mandamientos, con sus decisiones los que guían su vida. Dios reprende, castiga, abate a los soberbios. Y aquí en Proverbios capítulo 16, leamos en Proverbios el capítulo 16 y leemos el versículo 18, Proverbios 16 y el versículo 18. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Antes del quebrantamiento es ¿qué cosa? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Que la soberbia es el antecedente al quebrantamiento, que la soberbia es la antesala de la caída. La persona que es soberbia, que es altiva de espíritu, que es orgullosa, le va a venir un quebrantamiento, le va a venir una caída catastrófica.
Y muchas veces de esa caída, el soberbio, de ese abatimiento, nunca se puede levantar y nunca se puede recuperar. Y muchas veces el quebrantamiento, la caída para el soberbio puede ser su negocio, su empresa, que tiene una quiebra, tiene una caída, tiene algún revés, que ese negocio y esa empresa nunca más se podrá levantar. Hay personas orgullosas que hablan de su empresa. Mi empresa tiene para largo. Ahí está el orgullo. Mi empresa tiene para largo. No hay quien la detenga. No hay quien me detenga a mí en mi empresa. Orgullo, soberbia. Pero dice la Biblia que tu soberbia va a traer quebrantamiento. Tu soberbia, tu altivez de espíritu va a traer tu caída, que muchas veces puede ser la ruina de tu empresa, la ruina de tu negocio. No te olvides, guarda, empresario, esto en tu propio corazón y tome lección para corregir tu soberbia en tu corazón. Como podemos darnos cuenta, hermanos y amigos, hay juicios, miren, severos de parte de Dios para todos los soberbios, para todos los orgullosos, para todos los que se enaltecen, para todos los altivos de corazón, ¿verdad? En esta relación vamos al libro del profeta Isaías. Sí, leamos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 2, versículos 11 al 12, y luego leemos el versículo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Isaías 2, versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Escucha. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, ¿sobre quién? Sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y el versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Se dan cuenta? El trato que Dios da a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios. Los abate, los humilla, ¿ya? El Señor los humilla para que resulte solamente exaltado el que debe ser exaltado, el Dios vivo y verdadero, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Bien, y frente a esto, que hay juicios, castigos severos de Dios para los soberbios, ¿qué debemos hacer? Sí, al saber que hay juicios, hay castigos duros, severos de Dios para todos los soberbios, para todos los altivos, para todos los orgullosos. ¿Qué hay que hacer? ¿Mantenerse en la soberbia y en el orgullo? No creo que ese es el camino inteligente, sensato, prudente, sabio, porque como he oído, mantenerse en el orgullo, en la soberbia, en la altivez, trae juicios, castigos severos de parte de Dios. Castigos que muchas veces no se puede jamás una persona recuperar. ¿Qué hacer entonces? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 8. Sí, leamos en Proverbios el capítulo 8 y leemos el versículo 13.
Leamos con cuidado la palabra del Señor aquí. Proverbios 8 y el versículo 13. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal. O sea, la persona que teme a Jehová, que teme a Dios, aborrece, odia el mal en todas sus formas. Y miren lo que dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Miren, si el temor de Jehová es aborrecer el mal, el proverbista dice que uno de los males que aborrece es la soberbia y la arrogancia, el orgullo. Así pues, amigos y hermanos en la fe del Señor Jesús, tengamos temor de Dios, aborreciendo la soberbia y la arrogancia, a fin de que no vengan sobre nosotros juicios severos de Dios por causa de estos horribles males o pecados, la soberbia y la arrogancia. Por el contrario, vengamos al Señor Jesús con fe y aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, para que así hallemos descanso para nuestras almas cansadas. Y de esto habla el propio Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, el capítulo 11, Mateo capítulo 11, y leemos aquí unos versículos. Mateo 11, versículos 28 al 30. El Señor Jesús es el que habla: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, yo veo aquí que el no ser manso y humilde de corazón, es decir, ser soberbio, ser altivo, ser orgulloso, eso cansa la vida, cansa el corazón, agota la existencia. Todos los orgullosos y soberbios, aprendo aquí, viven con almas agotadas, cansadas, agobiadas. El orgullo, la soberbia son pesos existenciales, son pesos espirituales de toneladas que agotan, que agotan, que cansan el alma. Por eso hay que venir al Señor Jesús y aprender de Él, venir a Él con fe y aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón, para que nuestras almas, cansadas por la soberbia, el orgullo, la altivez y la arrogancia, descansen. Y descansando de esa manera, vivan tranquilas, vivan en paz, vivan en gozo, en dicha y en felicidad. Yo digo con todo mi corazón, y usted también, ¿verdad? Amén. Que así sea para la gloria de Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, de veras te damos gracias por tu palabra que nos has permitido transmitir en estos momentos. Señor y Padre Celestial, que tu Espíritu Santo ponga dentro de nuestros corazones aborrecer el mal. Y entre los males que debemos aborrecer está la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, Señor, que tanto daño hace a nuestras vidas ahora y eternamente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza
a los que tenemos problemas con el orgullo, la soberbia y la arrogancia, el Espíritu Santo nos haga ver la forma, la expresión de soberbia y arrogancia que todavía hay en nuestras vidas. Señor, para que nos arrepintamos de ellos y confesemos el pecado, la forma de arrogancia o de soberbia o formas que todavía hay en nuestras vidas, que tanto daño nos están haciendo. Nos arrepintamos, lo reconozcamos y confesemos eso a ti, para que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad con la sangre preciosa de Cristo, que es poderosa para ¿qué cosa? Para limpiar todo pecado, y sobre todo entre esto el pecado de la soberbia, la arrogancia y la altivez de espíritu. Oro por las personas que han oído este sermón y que están enfermas. Señor, te ruego que pongas tu mano poderosa en sus cuerpos y que tú sanes su dolencia, que tú le cures a esa persona, teniendo como argumento que cuando Cristo murió en la cruz por este enfermo, Él llevó en su cuerpo, clavado en la cruz, la dolencia, la enfermedad de esta persona. Así que, Señor, glorifícate, Padre Celestial, glorifica a tu Hijo Jesús, glorifica al Espíritu Santo que mora en la iglesia y en los discípulos de Cristo, trayendo también sanidad a los que están enfermos, y por los cuales ahora yo te ruego y te suplico con todo mi corazón, bendito Padre Celestial. Oro también porque traigas paz y gozo a los corazones de tus hijos que están afligidos, que están entristecidos, tal vez porque han perdido sus trabajos, tal vez porque haya una situación incómoda producto de la pandemia que azota a esta tierra. El gozo del Señor los sostenga a ellos. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y comprensión, los guarde tranquilos, los guarde serenos en medio de la adversidad y del sufrimiento. Que el gozo del Señor los sostenga. Es la petición sincera y humilde, Padre, para ellos y para todos nosotros. Bendito sea tu nombre, a ti sea la gloria, el reino, el imperio y el poder por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro amado Salvador, yo te pido esto con humildad, con sencillez de corazón y con fe. Amén y amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.